que debe alumbrar. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. Hoy en la primera lectura leemos la hermosa texto del profeta Ezequiel en el capítulo 17, versos del 22 al 24. Algo nuevo surge de lo viejo, porque Dios está actuando. Este texto debemos situarlo como una promesa de restauración después de la catástrofe. Todo el capítulo 17 tiene esa dimensión y se explica ante la calamidad del destierro de Babilonia, que tiene sus etapas. Ezequiel, con este enigma del águila y del cedro, va a plantar para las ciertas expectativas de algunos que pensaban que la salvación podría venir de Egipto o de cualquier otro lugar de la historia contemporánea. Bien en el destierro, bien en la misma tierra de Judá, que todavía no habían sido desterrados hasta la caída de Sedecías. Estamos en el año 588 a.C. y la parábola del cedro viene a responder a su manera a lo que no han entendido la verdadera historia de lo que ha pasado. Y esa historia de ruina solamente la puede arreglar Dios, contando con un pueblo que se fíe de su palabra manifestada por los profetas verdaderos. Dios es capaz de sacar de lo viejo, de lo antiguo, algo nuevo, y entonces lo viejo dejará su arrogancia como el cedro altísimo. De un insignificante ser o planta nace algo alto en la montaña, que no puede ser más que en Sión, Jerusalén. Esa teología de lo viejo y lo nuevo tiene sus resonancias, ya que de esa manera siempre se mantiene la promesa y la fidelidad de Dios, que siempre está presente en la historia personal y en la historia de su pueblo. Una segunda lectura tomada de segunda carta a los Corintios, que estamos leyendo en este tiempo, en el capítulo 5 del 6 al 10. Lo mortal será revestido de vida. Es importante esta reflexión escatológica de Pablo frente a su misterio. Siguen siendo las claves de este texto de 2 Corintios. Se habla del encuentro con el Señor post-mortem, en el mismo momento de la muerte. Es verdad que la antropología subyacente a este conjunto de 2 Corintios se nos escapa un poco entre las manos. Expresiones como el hombre interior surgieron un lenguaje propio de la filosofía griega, pero también hay que diferencias notables en cuanto no se está hablando en este caso con un lenguaje dualista del alma y del cuerpo. Por eso mismo debemos interpretar el misterio de la interioridad en una relación de interconexión con los conceptos somas y antropos, que son clave en toda esta perícopa. El soma es la persona en su integridad. En toda esta trama
de conceptos antropológicos y apocalípticos, lo más decisivo es la expresión de 2 Corintios 5:4, para que así esto mortal sea consumido por la vida, como muchas veces ocurre en el Nuevo Testamento y más cuando se trata de los temas escatológicos. No debemos olvidar que es Dios el sujeto de esa acción. De hecho, no nos seduce la traducción que escoge el sentido de tramar o devorar, porque no es la vida lo que engulle lo mortal, es la vida en cuanto a acción de Dios sobre toda muerte y sobre todos los hombres que pasan por la muerte. Esto se confirma muy bien en el versículo 5, que pone a Dios como garante de ello, dándonos las arras del Espíritu. La vida está sembrada en nuestro cuerpo mortal, en nuestra mismidad. No vamos a la nada, porque Dios nos garantiza que hemos sido creados, hemos nacido para la vida y no para la muerte. La garantía para el cristiano es sin duda el Espíritu, que es un adelanto de todo lo que nos espera en la nueva vida, en la vida escatológica. Es verdad que aquí no se habla de resurrección, que es un concepto más apocalíptico y que está mucho más presente en 1 Corintios 15. Mejor que se contempla el paso de la muerte a la vida como una transformación personal y no al final de los tiempos, ni en el momento de la parucía, como se da a entender en Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque eso va desapareciendo poco a poco del horizonte de los textos paulinos. Ello significa que en Pablo se produce una evolución personal en este tema escatológico. No obstante, mientras todo eso llega, vivimos de la fe, exiliados del Señor. Quiere decir que la vida total y especial que tiene ahora el Señor Cristo, se usa la expresión de ir a habitar junto al Señor. Es decir, nos revestiremos, poseeremos la vida que ahora tiene el Señor, porque la identificación entre Cristo y la vida lo podemos ver en 2 Corintios 4:11. Pablo se está expresando sin duda en una mística cristológica de tonos proféticos. No hay miedo a la muerte después de las expresiones que había inventado sobre el particular en 1 Corintios 15, sobre la victoria de la muerte. Esta mística cristológica es un cántico a la victoria de la vida en Cristo. Y continuamos leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, verso 26-34. El reino como un grano que crece en esperanza que esta parábola de Jesús, con toda una excusa para hablar del misterioso crecimiento del reino que anuncia. Es verdad que había anunciado con una seguridad inquebrantable que ya está aquí, o que en medio de vosotros. Lo pone como frontispicio de todo y como programa, a la vez que exige conversión y confianza en este anuncio. Pero podían preguntarle cómo de hecho sucedió, ¿dónde está este reino? De allí que los dos parábolas del crecimiento mediante los símbolos de un grano, aunque un grano pequeño, no se resalta este punto, y una semilla de mostaza que es como una cabeza de alfiler,
vengan a decirnos algo significativo de sus comienzos, de sus logros y de su consumación. Se da una cierta disimilitud y contraste en el final de las dos comparaciones. La del grano, que se refiere a la que a causa del crecimiento y la consumación final no tendrá sentido. Y la de la mostaza nos habla del final en términos más positivos, porque se hará grande y vendrán a ser hogar y protección de multitudes de pájaros. El reino está aquí, pero solo como una semilla que es confiadamente un final grandioso o apropiado. No son parábolas o comparaciones deslumbrantes, pero están llenas de sentido. Debemos aceptar la misma naturalidad de este mensaje en cuanto es algo que ya está sembrado, que está creciendo y por eso tiene algo de misterio, como tiene misterio la comparación de la levadura, que poco a poco impregna la masa. Eso quiere decir que está germinando y por eso se alumbrará un mundo nuevo, tanto en el caso de acabar con algo que no tiene sentido en la historia y por eso se meterá la hoz, o en el caso que se construya un hábitat donde vengan todas las aves a protegerse. Incluso deberíamos entender que se trata de toda clase de aves y por lo mismo que se estaría apuntando a los paganos. Son los dos aspectos del reino y de la transformación de la historia. Algo quedará caduco, pero lo más importante es la imagen de los pájaros que anidan. Es ese final bueno y liberador el que debemos proponer como mensaje de la parábola de hoy. Es verdad que se nos habla de meter la hoz, pero es lógico que esta historia humana debe dejar aquí todo aquello que no tiene sentido, que es opuesto al proyecto y a la plenitud del reino de Dios. Pero en la parábola de la mostaza, que comienza con el sentido de la nimiedad, de lo insignificante y de lo mínimo, todo se transforma hasta ofrecernos la imagen de un algo cósmico donde todo pueden encontrar no solamente hábitat humano, sino la verdadera felicidad del reino. Así quiere decirnos Jesús, son las cosas de Dios. Esa es la propuesta de esa esperanza que forma parte de las entrañas del reino. Por insignificante que parezca en esta metáfora, proponía Jesús un mensaje que llenaba los corazones de los sencillos y a todos nos llama a participar de eso pequeño que va germinando, de esa levadura que da sazón, y eso somos nosotros, los continuadores, los constructores, alimentados y guiados por el Espíritu del reino de los cielos. Feliz semana para todos. Soy la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar.